Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Estudió la maestría en Estudios Ambientales en Nueva York, en el York University de Toronto, Canadá, y el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social en CIESAS Occidente. Su tesis recibió el Premio Doctoral 2018 de la Red Internacional Waterlat-Gobasit. Sus principales intereses de investigación son la gestión del agua y los conflictos socioambientales, la regulación ambiental, en particular de la industria y las afectaciones sociales y ambientales de los procesos de contaminación ambiental. Aborda estos temas desde los enfoques de la ecología política y la justicia ambiental. Adelante, doctor. Buenos días, sí, muchas gracias al Seminario Permanente en Estudios del Agua de aquí del ITESO por esta invitación a hablar sobre los retos sobre el agua en Jalisco, el tema que me han propuesto abordar desde la academia y al cual, por supuesto, no voy a pretender dar un panorama completo, sería un reto para quien sea. Entonces abordo temática desde mi punto de vista, desde mi trabajo y para pues entrar en diálogo con ustedes, ¿no? Y si me apoyan con la siguiente, menciono muy brevemente cuáles son los enfoques teóricos desde los que yo estoy trabajando esta temática. Que parto desde ver el espacio en el que se da la gestión del agua y los conflictos por el agua como territorios hidrosociales. Esto trata de repolitizar los análisis sobre la gestión del agua y aquí destaco que cuando vemos conflictos por el agua, lo que está en disputa, lo que está en pugna, también son imaginarios, son visiones que están en conflicto. Y lo que para mi gusto también aporta de manera importante la visión de los territorios hidrosociales es ver los entrelazamientos entre los espacios urbanos y rurales. Por otra parte, a mí me interesa el estudio del Estado desde la ecología política y entender al Estado también como un productor de narrativas ambientales, productor a veces de narrativas de crisis ambiental y entender también la naturaleza contradictoria, fragmentada del Estado en la tensión entre reproducir las condiciones para la reproducción social y favorecer las condiciones para la reproducción de capital. Hay una tensión inherente en el Estado en ese sentido. Otro enfoque que he utilizado en los últimos años y que me parece fructífero es la etnografía de la infraestructura, entender la infraestructura también como un terreno de poder y oposición, entender la infraestructura también como un proceso, y esto lo sacaré a colación en lo que voy a comentar sobre las plantas de tratamiento. Y finalmente, un enfoque desde la ecología política urbana para tratar de entender y analizar los procesos como parte del metabolismo urbano industrial. Si vamos a la otra, rápidamente hice mi propio listado de retos. Creo que un poco puede entenderse como la contracara de lo que nos acaban de presentar, los principios que están trabajando en este seminario. Y pues veo retos desde la degradación de las cuencas, en particular la falta de control de las fuentes de contaminación puntuales y no puntuales, la extracción no controlada del agua subterránea, los retos que nos implica el cambio climático, que es un proceso, digamos, no tenemos que decir ya futuro, o sea, es un proceso que ya está en curso. El crecimiento urbano y periurbano descontrolado, el modelo de producción agroindustrial depredador, la expansión de la producción industrial bajo el nearshoring, la corrupción institucionalizada, con la cual no me refiero a actos individuales de corrupción, sino a un sistema
que contiene un sesgo que favorece al sector privado en la forma de generar y aplicar las normas ambientales. Tenemos autoridades débiles, ahí destaco por varios motivos la Comisión Nacional del Agua. Tenemos información faltante, en particular, como también han dicho, en torno al agua subterránea y poco confiable. Y ahí destaco el registro público de derechos de agua con relación a la información poco confiable. Tenemos instituciones poco transparentes, una descentralización de los servicios de agua y saneamiento hacia los municipios, mayormente fallida, en mi opinión, y voy a mencionar por qué, y pues procesos de degradación de los ecosistemas, de deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, se van convergiendo una serie de retos y voy a, más que tratar de ver todos, voy a hablar de algunos de estos retos un poco desde los espacios y los procesos donde yo estoy trabajando con mayor o menor énfasis, y voy a enfatizar el tema de la calidad del agua, ¿no? Aquí no me sorprende que coincidimos en este análisis de que el énfasis está en la infraestructura mayormente, con poco énfasis en la calidad. Aquí destaco algunos datos que tienen que ver con la calidad del agua potable, pero esto es igual de importante cuando hablamos de la contaminación en los ecosistemas, la calidad, digamos, del agua en las cuencas. Entonces, cuando tenemos un enfoque solamente en la infraestructura, pues perdemos de vista hechos como que solo el 58% de la población recibe agua en su hogar en forma diaria, y la inequidad en el acceso al agua entre zonas ricas y zonas pobres, y el deterioro de la calidad de las fuentes de agua. Si me apoyan con la otra, hay un esfuerzo del Programa Conjunto de Monitoreo de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que monitorea el acceso al derecho humano al agua, y una de sus métricas tiene que ver con lo que llaman agua gestionada en forma segura, que no es solo tener el acceso al agua en el momento en que se necesite, sino que también sea libre de contaminación, contaminación fecal y por contaminantes prioritarios. Y aquí, bajo esta métrica, solo el 43% de la población tiene acceso a agua gestionada en forma segura en México, muy por debajo de otros países con un PIB muy inferior, como el Congo, y esto ubica a México en el lugar 113 de 138 países que reportan esta métrica. O sea, esto creo que nos da la idea de que si la falta de énfasis en la calidad del agua es un factor importante en este país. Y si vamos al estado de Jalisco, con los datos de la Red Nacional de Monitoreo de Conagua, con sus monitoreos entre 2012 y 2020, para 75% de los puntos de monitoreo en el estado otorgaron un semáforo de calidad rojo o amarillo, donde hay excedencia, pues, se exceden los límites de diferentes contaminantes que catalogan como semáforo rojo algunos contaminantes y semáforo amarillo los otros. Además, tenemos procesos de sobreexplotación de agua subterránea, si vamos a la otra, con los datos también de Conagua sobre los acuíferos administrativos, y aquí sí es importante decir que la idea del acuífero administrativo se ha criticado ampliamente por no dar cuenta real de cuáles son los procesos de flujo de las aguas subterráneas, y los balances, digamos, no se basan incluso en datos fehacientes, se basan en concesiones que no son monitoreadas, y voy a volver a esta temática, pero estos son los datos que hay, así que aprovechamos un poquito que nos dan un indicativo de cuál es la situación al que estamos enfrentando. Y con estos datos, 35 de los 60 acuíferos administrativos determinados por la Conagua se reportan con déficit, o sea que la extracción medida, entre comillas, a través de las concesiones otorgadas a los usuarios
excede la recarga natural también, podemos decir, estimada por las autoridades. Ahora, en el tema de la descentralización a los municipios, y esto no es válido solo para el estado de Jalisco, esto es una problemática a nivel nacional, no hay un proceso, sabemos pues que empieza en el 83, se cambia el artículo 115 de la Constitución, se responsabiliza a los municipios de prestar los servicios de agua y saneamiento, pero sin dotarles de los recursos financieros ni técnicos para poder realizar esa labor. Ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas endémicos que enfrentan entonces estos sistemas? Y aquí estoy hablando mayormente fuera de las grandes áreas metropolitanas que digamos, no es un diagnóstico del CIAPA, pero sí representa lo que sucede en muchos municipios fuera del área metropolitana, incluyendo importantes ciudades medias del estado. Tenemos finanzas débiles, que incluye tarifas bajas, cartera vencida y la falta de micromedición. O sea, tenemos ciudades tan importantes como Lagos de Moreno, donde no existe micromedición, incluso de usuarios industriales, en esa ciudad que tiene una importante presencia de industria. Tenemos altas tarifas eléctricas que han subido en el contexto, desde el contexto de la reforma energética de 2013. Pérdidas físicas muy altas, a veces estimadas en torno al 50%, pero son estimaciones muy gruesas cuando no existe micromedición. Esto es el estimado también, por ejemplo, en Lagos de Moreno, ¿no? De 50%, que aunque dicen en ciudades como esta que sus fuentes de agua son suficientes, que no es siempre el caso, existe tandeo, en ciudades como Arandas también, debido al estado de las redes. Entonces tenemos servicios intermitentes y se van, digamos, concatenando una serie de problemáticas. Hay problemas de calidad de las fuentes de agua superficiales y subterráneas en muchas partes del estado. Luego voy a ejemplificar también con Los Altos. Falta de personal técnico capacitado y una alta rotación, incluyendo de los directivos de los sistemas municipales del agua. La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento estima que solo duran 18 meses los directivos de los sistemas municipales. Ahora, brincando a algunos de los espacios donde yo he estado trabajando, investigando desde hace algunos años, ¿qué podemos decir? No voy a tratar de presentar como un saldo del programa de Revive Río Santiago, pero sí hacer algunos comentarios sobre este proyecto, ¿no? Que nace con la administración de Enrique Alfaro y que pues, se presenta como una forma de atender en forma integral una de las cuencas más deterioradas pues, del estado y del país, ¿no? La cuenca alta del río Santiago, en 18 municipios identificados como área de intervención prioritaria, y donde vemos que la estrategia pues, se presentó en forma pues, ya cocida, podemos decir, ya con 54 puntos al segundo día de la administración, y desde entonces pues siempre era claro que el énfasis era en la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. Si vamos a la otra, ¿cuáles son algunas de las problemáticas que aquejan las plantas de tratamiento de aguas residuales? Van desde las etapas de planeación, y aquí tenemos ejemplos en todo el estado, pero ejemplos muy claros de los problemas de planeación con las plantas de Agua Prieta y el ahogado. Agua Prieta, capacidad 8.500 litros por segundo, que ha estado funcionando a menos de la mitad de su capacidad. ¿Por qué? Porque se planeó en conjunto con un proyecto que luego se canceló, la presa de Arcediano, con un túnel colector que nunca se ha construido, y que no era tampoco un sitio que nunca iba a favorecer la reutilización del agua residual. Tenemos el ahogado que desde que se inauguró casi estaba al tope de su capacidad y que ahora
está en proceso de ampliación. O sea, ¿por qué se construye una planta de tratamiento que al año siguiente ya está rebasada en su capacidad? O sea, hay problemas de subdimensionar, de sobredimensionar, de la mala ubicación de las plantas, hasta incluso en lechos de ríos, en sitios que se inundan, incluyendo, por ejemplo, una de las plantas que se rehabilitó en el municipio de Tototlán, que se inunda en época de lluvias. Ya la planta rehabilitada también se inunda. Cuando la visitamos en 2022 estaba inundada. Otro de los graves problemas ya en la operación y mantenimiento, creo que es el punto clave de la infraestructura. Por eso mencionaba, pues la infraestructura es un proceso más que un objeto. Y tenemos problemáticas en muchas partes del estado de descargas de procesos manufactureros, de diferentes giros. Algo muy común es el sector quesero, se descargan sueros y las plantas municipales no pueden operar correctamente. Incluso en una de las plantas nuevas construidas en el marco de la estrategia Revive Río Santiago, en el municipio de Zapotlanejo, que se conoce como 19 pueblos, me parece, así lo llamaron. Diariamente, en diferentes horarios, tienen que desviar todo el influente porque llega con mucho suero de producción de queso, entonces no puede operar correctamente la planta de tratamiento por las vinazas. También la planta de tequila no estaba operando correctamente, no sé al día de hoy, pero cuando yo la visité el año pasado no estaba operando. Y en general, tenemos la muerte lenta de las plantas de tratamiento. El problema no es construir, ¿no? Muchas veces las autoridades federales y estatales proporcionan la mayor parte del financiamiento, licitan, se construye y ya se entrega al municipio que ha hecho un aporte menor, el terreno u otra cosa. Uno de los funcionarios municipales decía, es como si tú tienes un Lamborghini, lo entregas a un taxista que nunca lo ha manejado, que no tiene el cómo operar esta planta. Entonces, si vamos a la otra, tenemos estas plantas de tratamiento que de alguna u otra manera han coadyuvado a desviar también la atención de otro tipo de fuente contaminante como es el sector industrial. Pero ¿qué va a suceder con estas plantas? Hasta ahorita el gobierno del estado ha estado pagando su operación y mantenimiento a través de contratistas privadas, pero cuando eso se acaba, ¿qué sucederá con estas plantas? Yo he visitado en el último año varios de estos municipios con plantas rehabilitadas o nuevas y no saben cuánto cuesta operar estas plantas. Estoy hablando de San Juan de los Lagos, de Arandas, de Ixtlahuacán, de Los Membrillos. No saben cuál es el costo de operación, no saben en qué momento se les va a entregar. Y cuando les he preguntado, ¿están listos para recibirlos? Como en Arandas, decían, no nos lo entreguen. Esa fue la respuesta. Entonces no se está previniendo cuál será a futuro la operación de estas plantas. Entonces, por eso a mí me parece importante hablar de que las plantas de tratamiento tenemos que entenderlos que tienen sus dobles. No es solo ese aparato que depura la contaminación, sino que cuando vemos cómo han fungido como la salida preferida ante una serie de conflictos socioambientales en el país en torno a la contaminación del agua, podemos ver que no solo son esas plantas, sino que sirven como vehículo para la transferencia de recursos públicos al sector privado en forma de quienes construyen o operadores privados que operan las plantas, al mismo tiempo que tienen un valor simbólico, un valor de signo, ya que señalan un compromiso del gobierno del estado con la resolución de uno de los conflictos socioambientales más importantes en el estado. O sea, más que aportar necesariamente a la solución del problema, tienen estos dobles también las plantas de tratamiento. Entonces, algunos últimos apuntes hacia lo que hace falta de esta estrategia, y aquí quisiera decir que no creo que sea de interés
buscar culpables o decir, bueno, el gobierno del estado, etcétera, etcétera. O sea, creo que tenemos que ver la autoridad en sus 3 niveles y ver si queremos atender realmente una de las mayores problemáticas sociales y ambientales del estado, cuáles son algunas de las ausencias. Entonces, en concreto, en esta estrategia estatal, solo había 2 puntos de principio que abordaban el aspecto de la contaminación industrial, que estamos hablando de la zona donde se concentra la mayor producción manufacturera de Jalisco, y Jalisco siendo uno de los estados más importantes del país en producción manufacturera. Se habló de la creación de un registro estatal único de descargas, que entiendo pues existe, mas no se ha nunca querido hacer público, y yo he hecho solicitudes expresas para esa información y se ha negado. Se ha ya hablado desde el seminario de la importancia de tener el acceso a la información, de qué sirve tener ese registro si tampoco al menos una parte de ella sirve para transparentar y para generar una presión hacia el cumplimiento de las normatividades ambientales. Se habló de que se iba a robustecer la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, y sí subió en un año su presupuesto, aquí vienen los datos, de 16 millones de pesos anuales a casi 67 millones de pesos en 2019. Esto se informó que les iba a permitir contratar otros 10 a 12 inspectores, pero vino la pandemia, dice la procuradora de Prueba, pues hubo un retroceso, volvió a bajar su presupuesto en 2021 a alrededor de 25 millones de pesos, y en ese nivel se ha mantenido hasta el presente. Entonces realmente no vemos que se haya robustecido Proepa. Se firmó un pacto voluntario con el sector industrial en 2019, y el pacto decía que iban a cumplir con la normatividad ambiental. Creo que no necesitamos pactos voluntarios para comprometerse a cumplir con la ley, y muy momentáneamente se habló de generar un certificado Santiago para el sector industrial, pero eso, digamos, se habló en algunos foros y no hubo seguimiento. Ahora sí, para no solo señalar el nivel estatal de gobierno, Conagua brilla por su ausencia. En esta administración federal se ha reducido en más de 60% la cantidad de inspecciones anuales que es capaz de realizar la Conagua, de más de 7,700 inspecciones anuales a poco más de 2,000 en todo el país. Y el acceso a la información, que es lo que estoy destacando aquí, es también sumamente deficiente. Aquí estoy destacando un proceso en el que yo solicité información sobre la calidad y volumen de las descargas de quienes detentan de permisos de descarga en 18 municipios de la cuenca alta del río Santiago, y que se tienen que informar a Conagua periódicamente de acuerdo con la NOM 001, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, de acuerdo con los permisos de descarga, con cierta periodicidad, y que se presentan con agua a través del sistema de reporte de laboratorio, CIRALAB. Esto han decidido que esa información es inexistente, y sigue un proceso de amparo para tratar de que Conagua tenga que dar a conocer esta información. Hay cerrazón total de esa autoridad de dar a conocer esa información, importante para también pensar cómo se va a controlar las fuentes de contaminación en esta cuenca. Otros ausentes, ¿no? Tenemos malamente la idea y costumbre de hablar de aguas superficiales y subterráneas sin ver sus interacciones, y si estamos hablando de Revive Río Santiago, etcétera, etcétera, no estamos en toda esa estrategia, e incluso en cómo entendemos la problemática del río Santiago, no estamos pensando también en cuáles son las dinámicas del agua subterránea. En el acuífero administrativo de Toluquilla, que coincide mayormente, y como ya dijimos, no por fenómenos naturales de los procesos de las aguas subterráneas, sino con fines administrativos, coincide básicamente con la subcuenca El Ahogado, la parte más contaminada de la cuenca alta del río Santiago. Un acuífero que en datos oficiales
tiene un déficit de 75.6 millones de metros cúbicos anuales. Y solo quiero destacar aquí cuáles son algunas de esas deficiencias en la información que hay en el Registro Público de Derecho de Agua. En el REPTA, en este acuífero, hay 1.594 concesiones que corresponden a 1.818 pozos. Y hicimos el año pasado con un estudiante de geografía un análisis de imágenes satelitales de 2021 viendo los puntos de georreferenciación de 1.025 pozos agrícolas en esta zona, que es una zona periurbana de rápido crecimiento urbano. Y encontramos que 379 de esos pozos están ya en suelo urbano y 29 ya están en suelo industrial. Entonces, ¿qué sucede con esos pozos? ¿Se están usando teniendo un título agrícola para fines urbanos e industriales o simplemente son monedas de cambio para su compraventa en el mercado de concesiones de agua? Entonces, esto es un indicativo, especialmente en estos espacios de rápido cambio territorial, de las deficiencias de las fuentes de información oficial. Eso por una parte. Por otra parte, y lo voy a hablar de esto un poco más adelante, tenemos aquí también procesos de contaminación geogénica inducida muy importante con altos niveles de arsénico, fluoruros y algunos otros contaminantes. Otro de las grandes ausencias cuando pensamos en esta cuenca y en cómo revivirla, no estamos en ningún punto hablando de la fragmentación, de la cantidad de intervenciones hidráulicas que controlan completamente los flujos, muchas veces en sentidos, podemos decir, contra los flujos naturales. Tenemos manejos hidráulicos entre el río Sula, el río Santiago y el lago de Chapala que controlan completamente estos procesos y no existen datos oficiales disponibles, fidedignos para saber cuáles son estos flujos, cuánto agua está fluyendo en época de lluvias del río Sula hacia el lago de Santiago y la primera parte del río Santiago que se cierra la presa en Poncitlán para que el agua fluye hacia el lago de Chapala. Y en época de estiaje tenemos el bombeo en Ocotlán de agua del lago de Chapala hacia el río Santiago, tanto para abastecer el agua metropolitana de Guadalajara como el abastecer el distrito de riego 013. Y hay ya conflictos entre estos usos urbanos y rurales y que afloraron en 2021, pero que son también continuos. Si vamos, por favor, a la otra. Esto es mi esquema hechizo de cómo funcionan en estiaje y en época de lluvias estos manejos. Y creo que no entendemos cómo funcionan esto. Y por supuesto que no podemos hablar de la restauración del río Santiago con la merma de caudales, con la fragmentación que existe en la cuenca alta del río. Ok. Hablar brevemente, y no sé cómo voy de tiempo, creo que voy más o menos bien. Entonces tenemos este espacio en los Altos de Jalisco, donde afortunadamente se dio una resolución a un conflicto a favor de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que no serán inundadas. No voy a hablar en sí de ese conflicto, sino que quiero hablar de los Altos muy brevemente, de qué está sucediendo en ese espacio, que esta presa en teoría iba a abastecer 3.8 metros cúbicos por segundo a León, Guanajuato. Sabemos, pues eso se cancela. Hemos estado viendo un poco aquí con mi colega Brenda Sofía Chávez qué van a hacer en León ante este escenario. Y también, en teoría, la presa iba a dar 1.8 metros cúbicos por segundo a 14 municipios de los Altos de Jalisco. Aquí, como voy más o menos bien de tiempo, también comento que en entrevistar a como 10 directores municipales de agua
en esta región de los Altos en el último año y medio. La mayoría, y varios estuvieron en administraciones anteriores, no es la primera vez que están en ese puesto, la mayoría decía, solo llegaban rumores de que si iba a llegar agua, de cuánta agua iba a llegar, de que cuánto iba a costar esa agua, de que dónde iba a llegar. Entonces, realmente podemos decir que nunca era claro cómo, a qué costo, o incluso qué necesidad había de esa agua en estos diversos municipios a los que se prometía agua de la presa El Zapotillo. Y en la nueva configuración, pues tenemos en marcha esta interconexión de la presa del Zapotillo con El Salto, La Red y Calderón para abastecer, se dice, 3 metros cúbicos por segundo de agua al área metropolitana de Guadalajara. Y se dice, porque también, y esto surgió como temática en la última reunión del Consejo Académico del Agua, como recordarán Francisco y Rodrigo, de que realmente creo que hace falta un análisis técnico y público de si el Zapotillo podrá dar 2 metros cúbicos por segundo en su nueva configuración, con el almacenamiento que quedará con las ventanas a 40 metros, igual incluso mañana con el secretario de Sequía igual, y se puede plantear también esa pregunta porque, digamos, en la discusión en el Consejo, pues era claro que con el almacenamiento permitido, con las ventanas de ese nivel, se ve difícil, por decirlo menos, que pueda dar firme 2 metros cúbicos por segundo hacia el área metropolitana de Guadalajara. A la otra, por favor. Entonces, ¿qué está pasando en los Altos de Jalisco? Si tomamos la región como está definido Altos Norte y Altos Sur, pues tenemos una región con 829,000 habitantes, una región semiárida con promedios de precipitación debajo de los 600 milímetros anuales promedio en toda la región. Y como les decía, me gusta enfatizar la calidad, voy a hablar de eso, y vemos estos problemas que ya les decía en los sistemas municipales con, en muchos casos, redes en muy mal estado, con pérdidas de 50%, con servicio por tandeo, con problemas de finanzas, de cartera vencida, con problemas de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento. Hay algunos sistemas un poco más fuertes, de los cuales a lo mejor habría que tratar de aprender también, como en Tepatitlán, pero en general hay retos mayúsculos en estos municipios. Voy a ejemplificar con uno, pero aquí en el tema de calidad, es una región donde hay en diferentes partes altos niveles de flúor y arsénico en las aguas subterráneas. Aquí lo que estoy presentando en la tabla son datos, decimos en inglés no cherry picking, o sea que buscamos los peores datos, y esto lo estoy poniendo con claridad. Estos son los peores datos, son los máximos que encontré en una serie de registros que pedí por transparencia a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Salud Jalisco, que son de pozos de abastecimiento público en los municipios de Los Altos, y donde está muy claro hasta 10 veces el nivel permitido de flúor en fuentes de abastecimiento público, y en algún caso en Teocaltiche hasta 28 veces el límite permitido por la Organización Mundial de Salud, y ya con la nueva NOM 127 también en la normatividad mexicana para arsénico. Y ninguno de estos sistemas de abastecimiento tiene mayor potabilización del agua subterránea que la adición de cloro. No es un problema que nadie en la región está atendiendo, o a lo mejor reconociendo su importancia como fenómeno de salud pública, ¿no?
uno de los municipios con mayores retos a mi forma de ver y de lo que conozco. Otra vez no conozco toda la región a cabalidad, pero es el municipio de San Juan de los Lagos, un municipio de altos contrastes, un municipio con una población de 72,000 habitantes. En el municipio, y por eso digo, es donde la problemática sí es muy fuerte, porque cuando visitamos el año pasado decían que podían abastecer a la población de 24 a 36 horas por semana en la cabecera municipal. Tiene 2 fuentes de agua, las 2 bastante contaminadas, uno el río San Juan o río Lagos, como también se conoce, que recibe las descargas de Lagos de Moreno. En el registro nacional, la red nacional de monitoreo de Conagua también está evidente la contaminación en el río San Juan. Es potabilizada con un sistema convencional de potabilización y tiene aguas subterráneas que, como ya mencioné, tienen problemas de flúor y arsénico. Al mismo tiempo, es un municipio con un altísimo nivel de producción agroindustrial. Sabemos, pues, en los Altos se produce la mitad del huevo en el país, se produce 16% de la carne de cerdo, se produce 2/3 partes de la leche que se produce en Jalisco, y Jalisco es el mayor productor de leche a nivel nacional. 21% de la leche en el país se produce en Jalisco. Y simplemente en el municipio de San Juan de los Lagos tenemos la segunda mayor producción de leche en el estado, la segunda mayor producción de huevo y la mayor producción de carne de puerco, y un rastro de carne de puerco muy importante. No por vilificar el uso agrícola y agroindustrial, pero tenemos que ver cuáles son esas dinámicas de uso, ¿no? Y aquí, solo para ejemplificar, en el análisis que hicimos de las concesiones de agua subterránea, vimos, por ejemplo, que la mayor empresa agroindustrial de San Juan de los Lagos, el dueño y sus socios, tienen concesionadas 6.8 millones de metros cúbicos anuales de agua subterránea en San Juan de los Lagos, mientras el municipio tiene 3.2, o sea, tiene más del doble del agua concesionada a los socios de una sola empresa que el municipio. Y vemos, yo no tengo la explicación, me parece un fenómeno preocupante, creo que tendrá que ver con las sequías, con el cambio climático, con estos fenómenos, pero si vemos los datos del sistema de información de SADER, del CIAP, vemos que hay una expansión rápida e importante de las áreas de riego en San Juan de los Lagos y en los Altos en general. En 2022 había 8,700 hectáreas de riego en San Juan versus 2,800 en 2006, y si vemos todos los 20 municipios, en 2022, 84,000 hectáreas bajo riego versus 50,000 en 2006. Entonces, tenemos una intensificación del uso de agua subterránea. Cuando hemos ido en este año con algunos grandes productores de leche en este municipio, y ellos también están viendo menores caudales de sus pozos, teniendo que tratar de perforar nuevos pozos, que uno decía que era un poco como ir a Las Vegas a apostar dinero porque no sabías si encontrabas o no el agua subterránea, y estos son quienes pueden hacer esa inversión de a lo mejor 1,5 millones de pesos en la perforación, y pueden acceder a la compra de una concesión de agua subterránea, que en esta zona se venden entre 10 y 20 pesos por metro cúbico la transmisión en el mercado negro, ¿no? de las concesiones de agua subterránea. Algunos apuntes adicionales sobre lo que está sucediendo, y otra vez enfocado en la calidad del agua en torno al área metropolitana de Guadalajara. Sabemos aquí solo de lo que hay aquí, destaco 2 o 3 cosas. Por una parte, porque voy a hablar brevemente de Tlajumulco, sabemos en las décadas recientes el crecimiento del área metropolitana ha sido hacia el sur, hacia municipios periurbanos como Tlajumulco de Zúñiga, como El Salto,
El Salto y Juanacatlán se han integrado muy recientemente partes, no todos los municipios. Alciapa está en proceso, Tlajomulco hasta la fecha no, aunque quizás se está ya vislumbrando. Y muchas veces, y aquí hay estudiantes, pensamos, bueno, la mayor parte del agua que recibimos en el área metropolitana de Guadalajara viene de Chapala. Bueno, sí, pero parte de esa agua no viene directa por el acueducto cerrado que nació en San Nicolás de Ibarra, en el lago, sino que buena parte, alrededor del 15% de todo el agua para el área metropolitana de Guadalajara sigue trayéndose desde el sistema antiguo del río Santiago, que nace en la presa Corona y que transcurre como en total el recorrido de 80 kilómetros a cielo abierto y que constituye una fuente bastante contaminada como fuente de agua para su potabilización, lo que un exfuncionario de Conagua, consultor, nos decía recientemente que este sistema, y estoy de acuerdo, por eso lo menciono, es una cicatriz para nuestra ciudad. Vamos a la otra. Aquí, solo para visualizar el acueducto cerrado en sus instalaciones y nacimiento, y abajo donde nace el canal Atequiza-Las Pintas y su trayecto ya en la zona de Las Pintas. Aquí con los datos de cuál era la extracción de los dos sistemas en 2021. Un ejemplo de lo que esto significa también, me parece, se dio cuando visitamos en 2021 la potabilizadora de Miravalle, la mayor potabilizadora aquí de la ciudad, y donde confluyen estos dos aguas. A las otras, a la planta de Las Huertas, entiendo, solo llega agua del acueducto, pero en Miravalle llega de las dos fuentes, entonces es más complejo el proceso de tratamiento. Y en la visita en 2021 nos acompañó un estudiante del ITESO que hacía su PAP, y después de que nos mostraron los nuevos filtros de arena y las obras nuevas que se han hecho para rehabilitar la potabilizadora de Miravalle, el estudiante le preguntó al gerente de la planta si el agua se podía consumir, si era potable, y su respuesta fue: no es recomendable. Entonces, cuando tenemos este tipo de fuente, tenemos ese tipo de consecuencia. Si vamos a la otra, voy a regresar a esa situación en un segundo. Tenemos retos mayúsculos en espacios como Tlajomulco de Zúñiga, que han experimentado un rapidísimo crecimiento poblacional y donde están preveniendo más. Creo que esto debemos de poner en debate también. Sí, en el año 2000 teníamos 123,000 habitantes, en 2020 ya 727,000 habitantes, muchos en espacios muy dispersos, muchos en grandes fraccionamientos de interés social, con deficiente acceso al agua. Se está proyectando en documentos oficiales llegar a 1.4 millones de habitantes en ese municipio para el 2030. Estamos en un espacio ya con 77,000 casas abandonadas, hasta muy recientemente solo abasteciéndose de las fuentes subterráneas, en muchas partes con problemas de arsénico y flúor, y no en todas partes recibiendo la potabilización adecuada para proteger a la población de ese tipo de contaminante, y donde el municipio pues está perforando pozos a 400-450 metros de profundidad. Ahora, muy recientemente, mañana igual y podemos preguntar al secretario de esto, se ha licitado una potabilizadora para en una primera etapa potabilizar 500 litros por segundo del agua del acueducto de Chapala para el municipio de Tlajomulco. Pero desde 2019 hay otro uso en este municipio de agua superficial, en el Zapote, esto al sur del aeropuerto, que toma directamente del canal Atequiza-Las Pintas, el que ya les decía era una cicatriz para la ciudad. Es una imagen del año pasado, exactamente del área donde toman el agua para esta potabilizadora. Se inauguró en 2019 con 135 litros por segundo y este año se duplicó su capacidad a 270 litros por segundo.
Para darles una idea de la calidad de esta fuente, el director de calidad del agua de Tlajomulco decía, pues el agua potabilizada y solo es para uso externo, no es para ningún uso que implique consumo humano. Y el director de la operación de la planta de la contratista privada lo describía así, lo voy a leer la cita. Dice, esa agua teóricamente es agua superficial que viene de la laguna de Chapala, pero no es tan superficial ni tan agua. De repente cambia la calidad, como que hay descargas en el camino, de repente la calidad se te dispara. Y esta agua se abastece a la localidad de La Alameda y a varios fraccionamientos de vivienda de interés social por la zona de la carretera a Chapala. Si vamos a la otra, está en ciernes, parece. Aquí también he tratado de seguir esta noticia con mucha atención. Sí se mencionó en el quinto informe, lo mencionó el gobernador Alfaro, que sí habló de este reuso en este volumen que les voy a mencionar de agua residual tratada de la planta del ahogado, que como les decía, pues está ampliando su capacidad de la planta de 2.250 litros por segundo a 3.250 en este momento. Creo que, no me acuerdo el mes, pero ya el año que viene va a estar terminada la ampliación. Y se ha hablado del posible reuso de hasta 2.600 litros por segundo de esto. Se inauguró ya una línea morada para reuso industrial de 600 litros por segundo y los otros 2.000, lo que están varios documentos, lo que se ha mencionado también en el Consejo Académico del Agua, lo que está mencionado en el informe recién del gobernador Alfaro, esos otros 2.000 litros por segundo serían para reuso potable, bueno, no sé si directo o indirecto, ya podemos discutir, porque no está claro cuál será el trayecto del reuso para abastecimiento público urbano de 2.000 litros por segundo de agua tratada de la planta El Ahogado. Ya no está el director de la CEA con nosotros, pero pues él también decía en una de las reuniones del consejo, pues que no somos los únicos que estamos reusando agua residual para uso público urbano, y decía de manera importante, lo que tengo en negritas, decía que con el tratamiento terciario que se está incluyendo con la ampliación de la planta del ahogado, pues nos va a llevar a un agua de muy buena calidad, muchísimo más que la que tenemos del agua de primer uso que manejamos, o sea, mejor que el agua del sistema antiguo del río Santiago. No sé si considere que mejor que el agua del lago de Chapala. Digo, no quiero decir algo que él no dijo, pero bueno, tenemos un problema de la calidad de las fuentes de agua en el área metropolitana de Guadalajara y que creo que nos está debatiendo. Ahora sí se me ha agotado el tiempo, pero no pude terminar sin mencionar un espacio donde de manera muy incipiente con mis colegas Jorge Alberto Cruz y Luz María Lara estamos tratando de ver la rápida expansión del cultivo de aguacate, en particular en torno a Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, porque ya voy a mencionar solo el dato de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate en Jalisco, Apiajal, que ya dicen en este año ya tenemos 37,000 hectáreas de aguacate en Jalisco. Es un crecimiento muy estrepitoso, no se compara con la cantidad de hectáreas que hay en Michoacán, pero un crecimiento muy estrepitoso de este cultivo en nuestro estado, con diversas implicaciones de deforestación, cambio de uso de suelo, etcétera, etcétera. Y tenemos desde julio del año pasado, pues que ya desde Jalisco también se puede exportar agua. Sí fue cambié la palabra, pero estuvo bien. Exportación de agua virtual en forma de aguacate a Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos desde nuestro laboratorio de sistemas de información geográfica es tratar de ver la incidencia, el uso del agua, lo que podemos hablar minería hídrica, al hacer un análisis de imágenes de Google Earth y ver cuántas de estas estructuras que llaman en la región ollas de agua, que son para el riego del aguacate, se llenan mayormente con agua subterránea.
muy pocos en zonas de la montaña son de captación de agua de lluvia, pero mayormente se llenan y rellenan con agua de pozo para el riego agrícola. ¿Cuántas de estas estructuras existen? Y hasta 2021 había casi 600, ahora ya son un poquito más, estamos actualizando la información a 2022, de esas estructuras, ollas de agua para el riego de aguacate. Y esto vemos la presencia de altos números de estas ollas también en zonas donde no existe la concesión de ningún pozo agrícola y como mencioné, mayormente se llenan con agua subterránea. Entonces estamos ante una desregulación, estamos ante una minería hídrica. Y ya habría más que decir, pero ya ahora sí voy a cerrar. Entonces, pues, estamos ante retos importantes, eso es lo que yo quería dejar, creo, claro en la charla, donde estamos degradando las condiciones de reproducción social de la población, las condiciones de vida, las condiciones de salud, y se están multiplicando, por lo tanto, los conflictos socioambientales. No tenemos claridad de los procesos de uso y explotación del agua subterránea, pero de que hay sobreexplotación hay evidencia clara de eso, incluyendo el afloramiento de mayores niveles de contaminación geogénica. El mercado de concesiones de agua está contribuyendo al acaparamiento de esos derechos por parte de grandes usuarios. Tenemos una persistencia de la emisión hidráulica con un énfasis en el cemento, en el concreto, en las grandes obras y un debilitamiento muy fuerte también de la vigilancia de las autoridades. Y podemos entender, creo yo, los conflictos en torno al agua como un visor hacia las relaciones de poder en la sociedad y de manera importante como una imagen de cómo se da esa captura por parte de élites políticas y económicas de los flujos de agua. Y pues para cerrar, ¿dónde están los debates públicos y académicos sobre los retos del agua en Jalisco? O sea, este es un muy buen espacio, pero creo que hace falta mucho más, como también coincidieron las y los integrantes del seminario. ¿Y cómo podemos transicionar hacia formas de gestión del agua que protegen los ecosistemas y los entornos de vida? Y no voy a dejar con un pensamiento esperanzador, si vamos a la última. Con un productor de aguacate en Ciudad Guzmán, hablando de su propia visión de futuro, decía, pues cuando se acaba el agua, que ya tenía menores caudales de su pozo, decía, cuando se acaba el agua, sembraremos agave. Es importante mencionar el agave en Jalisco entre los retos de agua, y también esto nos da una visión de cómo tenemos visiones cortoplacistas, tenemos visiones utilitarias, no solo en lo individual, en lo gubernamental, incluso en lo social, y creo que esto no pinta bien para el futuro si no vemos un cambio de rumbo. Gracias. Muchas gracias, doctora Cindy. Tenemos un espacio de 10 minutos aproximadamente para sus preguntas. Lo relaciono no con afán de política, con lo que fue la presentación de la agenda, lineamientos, criterios, etcétera, que son de carácter general, que no dicen nada, no es crítica. Qué bueno que estén señalados porque es un punto de partida para hacer un análisis de algo y que de ese algo se llegue a algo concreto como es esto, que a su vez yo sugeriría, recomendaría se haga un esfuerzo, por ahí pusieron dentro de la agenda tratar de cerrar una gestión con los consejos de Cuenca o con las autoridades para, yo primero, no quiero decir que todo esto yo esté avalando los datos, no tengo seguridad de los datos, pero sí son punto de partida para que cada uno de los actores responsables que tienen que ver con esto empujen fuertemente, y eso ya se fue Mario, Eliodoro, empujen un convenio con la autoridad, ya se fue Carlos, con SEA, para que dé respuesta en lo que corresponde a cada uno de estos puntos, con CNA, con la Comisión Nacional del Agua,
para que dé respuesta en cada uno de estos puntos. Es así como se logra. Lo demás, mira, todos los programas nacionales hidráulicos dicen contaminación, solución, hay que sanear, ¿no? Desabasto, solución, pues hay que dar agua. Entonces, son generalidades que, la verdad, no llevan a nada. Víctor, por ahí estás. Hagan trabajar el Consejo de Cuenca, que se dé respuesta a cada una de estas cosas. Es preocupante lo que se ve en la lámina que tiene que ver con San Juan de los Lagos, con el agua subterránea de los Altos. Es preocupante todo, ¿no? Y la realidad es que mientras no trabajemos sobre puntos concretos, a ver, yo digo rojo aquí, a ver quiénes son los que tienen que ver con si está rojo o no. Fulano, sutano, perengano, sentémonos, ese es el esfuerzo que se tiene que hacer. Tener la madurez para crear una mesa de diálogo que diga si todo lo que planteó aquí Cindy, reitero, felicidades, es un gran trabajo, tiene o no tiene respuesta. Si no tiene respuesta, bueno, ¿cómo logramos una respuesta satisfactoria? Si la tiene, bueno, pues entonces vamos para adelante, vamos avanzando en los casos que se vayan aceptando o desechando para de veras hacer esos debates del agua que se requieren. Foros van, foros vienen, ya hay 1000 críticas, hay periódicos que dicen que si de saliva se hubiera llenado, de saliva de los foros se hubiera llenado el lago Chapala y etcétera, etcétera. La verdad es que nos vamos de los foros y ya, no pasó nada, ¿eh? Vamos a, busquen una firma de convenio, un compromiso de diálogo. Víctor, métanlo al Consejo de Cuenca del Río Santiago. Los consejos de Cuenca no sirven porque la gente que va no los hace servir. Si la gente que participara fuera gente con decisión, con poder de decisión, luego mandan ahí a que se siente al que está más desocupado en las instituciones, ¿no? No trascienden, no permean los problemas, mucho menos va a haber soluciones. Felicidades, sugerencia de veras, busquen un convenio, mañana viene Jorge Gastón, ahí está Carlos, busquen a Ernesto, busquen a las gentes y punto por punto vamos viendo qué tiene respuesta, qué no tiene respuesta y qué hacer. Si no, no se avanza. Gracias, felicidades. Muchas gracias, ingeniero Carlos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Víctor. Sí, bueno, coincido con el ingeniero Carlos. El análisis que haces pues, de toda la situación en diferentes puntos es, pues, revela la gravedad de las cosas, ¿no? Bueno, por ahí un par de comentarios. Abordaste muchos problemas. Sobre el tema de Revivamos Río Santiago y las plantas de tratamiento, sí se saben los costos, eso por ahí nos han compartido información, estamos pues batallando un poco con integrar un inventario que incluya esta información sobre los costos operativos. Y bueno, pues sobre esto sí, cuando no se sabe, pues no las han soltado pues las plantas hacia los municipios. De estas 36 creo que construyeron en todo el estado, 17 corresponden pues a lo que le llaman el programa Revivamos Río Santiago. Se habla de que han tenido ya un impacto, lo ha mencionado últimamente el gobernador, bueno, pues su afán de buscar pues justificar esta estrategia sobre la oxigenación del agua, sí, bueno, habría que ver de dónde sacan sus datos, ¿no? Pero
quiero pensar que sí, no las han soltado. El gobierno del estado, bueno, tiene los recursos pues al menos para mantenerlas operando o les ha asignado recursos. Y bueno, aquí algo que a mí en lo personal también pienso es, hemos analizado, por ejemplo, fuentes como el censo a gobiernos municipales que hace el INEGI, y bueno, bien sabido que el tema de los costos energéticos son los que hacen que en la mayoría de los casos dejen de operar las plantas. Y ahí pues parece un problema estructural, ¿no? En la discusión que hubo en la reforma energética, muy politizada, de la que planteó pues el presidente, incluía un montón de cosas que tampoco me sé a fondo, pero algo que me llamó la atención es que incluía pues un subsidio a la energía para estos temas, ¿no? Agua y saneamiento, ¿no? No sé, creo que por ahí hay un grave problema, pues porque no sé si valdría la pena pensar en plantear eso, pues para aminorar los costos y que, bueno, ya operar, al menos esa parte, pues para operar una planta de tratamiento, pues no sea un impedimento financiero para los municipios, ¿no? Y bueno, sí, sobre lo que comenta el ingeniero Carlos, pues hemos estado trabajando desde la gerencia, pues para que el Consejo de Cuenca agarre fuerza, a pesar de que pues la situación es adversa para todos los consejos de Cuenca en el país, no hay presupuesto, pero algo que sí reconozco pues es que el gobierno del estado de Jalisco pues le ha metido algo de recursos que nos permite pues operar. Y bueno, pues tengo esperanzas en que se han ido armando los comités. Recientemente pues ya tuvimos el comité agrícola, el comité académico. Te invito a que te unas, tienes muchísima información que sería muy valiosa. Justo ayer tuvimos una primera reunión en el TEC de Monterrey. Y sí, pues empujar esto a la manera de lo posible. Ciertamente hay limitantes, a veces parece que no hay voluntad, pero creo que va a llegar un punto de quiebre, ¿no? Y lo estamos ya viendo, con el tema de derechos humanos, más o menos pues se le han tratado de poner atención a esto y esperemos, bueno, de pronto resultados, ¿no? O al menos se le dé la atención que se merece este tema. Bueno, gracias. Muchas gracias, Víctor. Tenemos espacio para una pregunta más, si alguien desea hacerla. Gracias. Francisco Mayorga, del Consejo Consultivo del Agua Jalisco. Me uno a la felicitación del ingeniero Carlos hacia la doctora, la verdad, muy buen trabajo. Y solamente quisiera proponer que tratáramos de involucrar a otros actores que tienen un papel fundamental, pero a veces quedan como en la penumbra o realmente no aparecen y prácticamente todo acaba focalizándose en la Conagua. Por ejemplo, los encargados de las normas de calidad pues son por una parte COFEPRIS, para todo lo que es el abasto público urbano, y PROFEPA, en todo lo que son descargas. Y pues también tienen ellos sus contrapartes estatales. Realmente no hay información pública de COFEPRIS, de cómo están los organismos operadores entregando el agua en cuanto a calidad al público. Y también el tema de las descargas de PROFEPA pues no tiene mucha actualización. Está también el papel de la Comisión Federal de Electricidad en un doble sentido. Ya se mencionó aquí el tema de las tarifas, tanto para los organismos operadores, bombeo y tratamiento, como el uso agrícola. O sea, hubo un tiempo en que había un convenio entre Conagua y Comisión Federal de Electricidad para que Comisión no conectara pozos que no tuvieran concesión. Todo eso se ha ido como perdiendo en el camino. Está la tarifa 09, que ahí sí, últimamente la Secretaría de Desarrollo Rural
ha estado presionando más a los beneficiarios de la tarifa 09 para que entreguen documentación cada año. Antes era a veces una sola vez cada 5 o 6 años, ahora se está haciendo más regularmente. Pero bueno, es como el tema de los impuestos, se sigue cargando la mano hacia los causantes cautivos y mucha gente que está en la economía informal no se toca. Es el mismo caso acá con el tema de las concesiones. Si cualquiera puede perforar un pozo y inmediatamente conseguir el servicio de la energía eléctrica, pues, ¿qué puede hacer la Conagua para evitar eso, ¿no? Entonces, sí creo que haya que involucrar a otros actores. Los consejos, los congresos estatales para mí también tienen mucho que ver, así como hacen tablas muy precisas, catastrales para efecto del predial, pues podrían hacer tablas desde el punto de vista hídrico para las tarifas del agua y no dejarle a los municipios a su posibilidad, a sus capacidades, ese tema tan complejo, tarifario, para el cual pues hay especialidades, dijéramos, mundiales en todo el tema de tarifas. Entonces, no sé, la propuesta concreta es esa. ¿Cómo le vamos dando visibilidad y asignándole las responsabilidades a esas instancias que concurren con la Conagua o con los municipios en toda esta problemática tan compleja que nos ha presentado la doctora? Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios y preguntas y muy rápidamente digo, yo concuerdo en que sí se requieren de esos espacios de mesas de diálogo. Coincido también, a lo mejor los consejos de Cuenca no son el único o el primero debido a las debilidades, digamos, desde su conformación jurídica hasta la escasez de presupuesto por el que atraviesan en este momento. Creo que sí se requieren buscar otros espacios de debate y ojalá incluso este evento sea momento de generar algunos de esos espacios. Ahí sí mencionaría también que considero que directamente el CIAPA se ha vuelto una institución muy cerrada. Yo solicité entrevista con algunos funcionarios de CIAPA el año pasado. La respuesta fue que pues no, y que la única información, la única manera de acceder a información era por medio de solicitudes de transparencia. Eso no me parece correcto. Hemos estado, como yo mencionaba, tratando de ver la situación en León, y solo para dar una distinción, no porque sea fan del sistema de agua potable y alcantarillado de León, Zapal, pero hemos podido en el último año entrevistar a 3 gerentes y el director general de Zapal. O sea, hay una apertura, hemos visitado sus plantas de tratamiento, de potabilización. La apertura es básico, ¿no? Entonces, incluso con colegas de la Universidad de Guadalajara solicitamos también visitar la estación de bombeo en Ocotlán que maneja CIAPA. También la respuesta fue rotunda de no. ¿Con qué razón un grupo de estudiantes y maestros no pueden visitar una estación de bombeo, parte integral del sistema de abastecimiento público? No veo ninguna razón. El diagnóstico integral último de planeación del CIAPA, el DIP, solicitándolo por transparencia, la versión pública me parece que son 5 o 6 páginas. O sea, ¿qué información eso nos proporciona sobre el estado del sistema de abasto público? O sea, creo que tenemos que ver situaciones concretas también en esas mesas de diálogo y buscar que haya más transparencia en la información. No voy a ir rápido, pero sí, las plantas de tratamiento, lo que yo decía de los costos de operación y la falta de información no es que nadie lo tenga, incluso pues ahí están los contratos en internet entre la CEA y las empresas que están operando las plantas. Quienes no tienen esa información son los municipios. Y si el director municipal dice que no sabe cuánto cuesta operar la planta, que en algún momento muy pronto a lo mejor van a decir, te toca operarla, ese sí es un problema, ¿no? Y sí, es un problema estructural, definitivamente.
Hay un muy buen estudio que Conagua pidió a investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM en 2013, que encabezó Juan Manuel Morgan, y uno concuerda completamente en lo que observaron en campo, en cientos de plantas de tratamiento de diferente tamaño en todo el país, y lo que sugieren al final es la creación de un ente. Ellos sugieren federal, otros sugieren a nivel estatal, que se encargue, si no de la operación, por lo menos de la asesoría técnica, mantenimiento, etcétera, etcétera, de las plantas de tratamiento en todo el país. Tiene que haber apoyo. Ya ni hay apoyos para la operación. Antes había Protar, Prosanear. No hay dinero federal para apoyar la operación de las plantas de tratamiento. Entonces, sí tiene que haber digamos, acciones estructurales también para atender el problema estructural. Y sí, otras autoridades tendrían que estar también, como usted dice, en la mira. Y creo que otras tecnologías también. Si pensamos en energía a las plantas de tratamiento, está a lo mejor algo sí positivo. De Revivir Río Santiago hay 2 con paneles solares que supuestamente los paneles están generando 95% del requerimiento energético de esas plantas. Donde hay espacio, que no es en todas las plantas, pues promovemos, subsidiemos la instalación de paneles solares, busquemos opciones también de energías alternativas. Y digo tecnología porque también a lo mejor ir en terreno y buscar cada pozo clandestino es difícil, pero hay drones, hay formas de ver dónde hay transformadores, huella de calor y saber, bueno, si ahí no hay una concesión, pero hay un uso de energía, a lo mejor hay un pozo. O sea, hay formas de usar la tecnología también y sí, digamos, tener una vigilancia y una autoridad creíble, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cindy Kulik del CIESAS, por tu valiosa participación en el foro y te tenemos un presente. A continuación tenemos un receso, será breve. A las 12:15 tenemos el inicio de una presentación de los diferentes proyectos de investigación de los integrantes del seminario. Aquí los esperamos.